la decisión de crecer, ¿sí? El crecimiento, para crecer como cristiano en la vida cristiana, parte del principio que uno tiene que tomar la decisión de crecer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay reclamo? ¿Algo? ¿No? Ok. Dentro de la vida cristiana, el proceso del crecimiento, en el proceso del crecimiento existe un factor que es crucial. A ver, pregunta. ¿Alguien puede conocer? Gracias. ¿Alguien puede llegar a conocer a Jesucristo sin tener una Biblia? Sí. De hecho, llega información de diferentes partes del mundo, sobre todo el mundo musulmán, que es muy sorprendente, que dice que, gracias hermano, que hay algunas personas a las cuales se les ha revelado, se les ha aparecido un hombre vestido de blanco en sueños y algunos en visión, y que les ha hablado sobre el Evangelio y les ha dicho, anda a tal casa y habla con tal persona, porque esa persona te va a hablar del Dios verdadero. Eso, para que ustedes lo sepan, no pasó, de hecho pasó también en el libro de los Hechos, pero eso está pasando hoy en algunas partes del mundo. Uno dice, oh, sorprendente, impresionante, maravilloso, sí, pero también es una lástima porque la iglesia es la que tiene ese rol predominantemente, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que uno puede llegar a conocer a Jesucristo sin tener una Biblia, sin que haya ninguna traducción disponible. Puedes llegar a conocer a Jesucristo y por lo tanto puede alcanzar salvación. Dios es soberano en ese medio. Pero lo que no va a ocurrir es el crecimiento, ¿sí? Porque para que alguien crezca en la fe de Jesucristo y en su relación con Jesucristo, necesitas conocer en detalle cómo crecer. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo de quién eres tú una vez que vienes a Él como Salvador y Señor de tu vida? ¿Sí? Tú puedes llegar a conocer a Jesucristo sin nunca en tu vida haber leído la Biblia, porque alguien te la presentó, porque hubo una revelación sobrenatural. Pero de ahí en adelante, para que tú puedas ir creciendo a la imagen de Cristo y llegar a ser la persona que Dios espera que tú seas, necesitas conocer la palabra de Dios. Básicamente, porque en la palabra de Dios es donde Dios se manifiesta. Dice, siempre se me olvida ese texto, Juan 8:38, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Bueno, Jesús en Juan 14:6 dice que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero después el mismo Jesucristo en la oración de Juan 21 dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo continúa? Tu palabra es verdad. Juan 17. Gracias, hermano. Tiene razón. Ahora, ¿qué pasa ahí? Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, tu palabra es verdad. O sea, ¿tenemos dos verdades disasociadas? No. Básicamente, Jesús es la palabra encarnada de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. El mensaje que trajo Jesucristo al mundo es el mismo que a lo largo de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, Dios estuvo revelando. El mensaje de Dios para el mundo es Jesucristo. La verdad de Dios para el mundo es Jesucristo. Eso es la verdad encarnada. Es en una persona manifestada toda la verdad de Dios. ¿Vamos bien ahí, no es cierto? Pero por otra parte, y junto con eso, hay una verdad que está escrita, que es eso que Jesucristo vino a manifestar en forma perfecta como hombre. Ocurre que Dios lo puso por escrito, para que nosotros pudiéramos tenerlo por la posteridad y pudiéramos remitirnos a ello cada vez que necesitemos aprender y reenfocarnos hacia Dios. Es obvia, y aquí estoy dando de cajón, estoy dando por sentado la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea,
Para que alguien se convierta, tiene que venir el Espíritu Santo y convencerlo de pecado, justicia y juicio. Para que alguien entienda la palabra de Dios, tiene que venir el Espíritu Santo y guiarlo en ese proceso de entendimiento. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces, ok, sí, vamos a saltarnos una parte. La palabra de Dios es crucial en el crecimiento del cristiano. Pero a lo largo del desarrollo de la historia cristiana, la palabra de Dios también ha jugado un rol central. Podríamos hablar de muchos libros y muchos textos y muchas cosas, pero yo quiero traer algo práctico y dejarles como recomendación estos dos textos. ¿Sí? Son un poco gorditos, un poquito, pero son muy instructivos. Uno de ellos se llama Lo grandioso del cristianismo, que lo escribió ese caballero que no sé cómo se pronuncia, el que está arriba. Él, Lo grandioso del cristianismo. ¿Sí? Es un libro muy bueno que habla sobre cómo el cristianismo ha permeado y estructuró la forma del pensamiento del mundo occidental y cómo afectó ramas como la política, como la ciencia, como la educación, como la filosofía, como el arte, y todo eso ha sido afectado por el cristianismo. Entonces, cuando el autor propone lo grandioso del cristianismo, está proponiendo que no hemos logrado entender el alcance que el cristianismo ha tenido en nuestro mundo y en nuestra sociedad a través de la palabra de Dios. El segundo texto lo conocí porque alguien me lo recomendó, que dice el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Y ese libro es muy bueno, se los recomiendo. Ese libro hace un recorrido histórico de cómo la Biblia ha afectado comunidades y ha transformado comunidades con el mensaje de Jesucristo. Amén. Si ustedes quieren conocer un poco más de cómo la Biblia ha transformado el mundo, lean esos textos. Si quieren, después aparece abajo en sus notas, hay algunas recomendaciones. Dice, recomendaciones, el libro que dio forma al mundo, Lo grandioso del cristianismo, y la tercera es el YouVersion, que varios lo tienen, y que es bien práctico porque te permite tomar planes de lectura diario dependiendo de cuánto tú quieres leer. Ahora, el centro de lo que hoy día queremos hablar es que la Biblia ha tenido una influencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que Jesucristo vino y los padres de la iglesia y los apóstoles escribieron. De ahí en adelante Dios ha estado utilizando el texto bíblico para transformar personas y para transformar comunidades. No existe transformación de la sociedad sin que la palabra de Dios llegue en una forma íntegra y plena. No puedes tú crecer en tu relación con Dios si tú no tienes una relación con su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de la Biblia que Dios se revela y se manifiesta. Nos vamos a saltar un video que tenía, lamentablemente, por tiempo, pero el que lo quiera voy a tratar de subirlo al grupo de ICLAM para que lo vean. Básicamente el video habla de la palabra de Dios llegando a una comunidad que no la tenía, ¿sí? La Alianza Global Wycliffe traduce la Biblia para las comunidades que aún no la tienen. Y este video trata del momento en el cual la Biblia llega a esa comunidad. Y es sorprendente. Hay muchos videos de eso. Si ustedes quieren, se meten a la página de wycliffe.net o en vimeo.com, ponen la Alianza Global Wycliffe y le va a salir harto. En YouTube también hay, de cómo la Biblia ha llegado a las comunidades y ha transformado las vidas de esas comunidades. En el video que íbamos a ver y que ustedes van a ver en su casa, hablaba un hombre diciendo, yo antes de tener la Biblia decía, los Nadeb no existíamos, no valíamos. Y los de allá eran más importantes, los de allá eran más importantes, los de allá eran más importantes porque nosotros no teníamos una identidad ni sabíamos quién era. Otro dice, bueno, yo golpeaba a mi esposa, yo me alcoholizaba y todo el tema, y hablaba y explicaba cómo el conocer la verdad de Dios, de quién era Él en Cristo, lo transformó.
Entonces nosotros necesitamos conocer la Biblia, porque es en la Biblia que conocemos la verdad de Dios, de quién eres tú en Cristo Jesús. Es cierto, venimos a la iglesia, el pastor nos predica, los hermanos nos enseñan, pero tú necesitas en forma personal acercarte a tu Biblia para ver qué dice Dios de ti y no quedarte con lo que nosotros te decimos que Dios te dice. ¿Por qué? Bueno, estos también son datos que los vamos a saltar. Resulta que quiero darles 2 consejos básicos, ¿sí?, de cómo hacer que la Biblia tome sentido en tu vida para crecer. Partamos de esto, a lo mejor me falta una pregunta. ¿Quién quiere crecer en su vida espiritual? ¿Amén? Sí. Ok. Si tú quieres crecer y quieres utilizar los medios que Dios dio para crecer, el primer medio es la Biblia. Y hay 2 pasos sencillos y muy prácticos, que en otros contextos, como Julio ya escuchó, en otros contextos me pagarían millones por darle estos secretos. Y ustedes porque me caen bien, porque son mi iglesia, se los voy a dar gratis. Gracias. ¿Están listos? Por nada, por nada. Pongan atención, son 2 pasos, pero son centrales. Probablemente jamás se los imaginaron. ¿Sí? Son 2 pasos. Leer y obedecer. No hay más secretos que eso. Uno normalmente está esperando más, ¿no es cierto? Está esperando más secretos y cómo lo hizo y cómo Antonio llegó a hacer que Dios lo use de esa manera y cómo el Felipe al ministrar la unción desciende y las almas se convierten. Hay 2 secretos básicos en tu relación con Dios a través de la Biblia. El primero es que tienes que leer la Biblia y el segundo es que tienes que obedecer. Aquí por tiempo no voy a preguntar cuántos leyeron la Biblia en la mañana antes de venir para acá y esas cosas, vamos a omitirlas por tiempo. A ver. En el comienzo, el pueblo de Israel era conocido como el pueblo del libro, ¿sí? Y la iglesia cristiana en sus inicios también era conocida como el pueblo del libro. Con todo el respeto que me merecen los autores y editores, yo les recomendé 2 autores, 2 libros, porque me gusta leer y porque creo que hace bien leer cosas que complementen, ¿sí? Pero nosotros somos y debiéramos ser identificados como el pueblo de el libro. Dios bendiga a todos los hermanos, pastores y maestros que han escrito libros, pero esos libros son adicionales a tu Biblia. No puedes leer todos los demás libros, excepto tu Biblia. ¿Sí? Porque estás haciendo las cosas al revés. De hecho, uno de los rasgos característicos que existen dentro de las sectas de corte cristiana, es que ponen en sus seguidores como prioridad los escritos de sus fundadores por sobre la Biblia. Por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová. Los escritos de Russell son más importantes que la Biblia. Tú necesitas los manuales que él escribió para entender la Biblia. Esa es la postura de ellos. El libro del Mormón, exactamente lo mismo. Tú necesitas el libro del Mormón para poder entender la Biblia. Y siempre un rasgo característico en las sectas es que ponen como prioridad por sobre el conocimiento y la lectura de la Biblia, la lectura de otros libros que son adicionales y que suelen ser la visión de sus fundadores acerca de lo que dice la Biblia. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se dan cuenta por qué es central leer la Biblia? Porque si tú te quedas con lo que yo digo, o con lo que dice Antonio, con lo que dice Julio, con lo que dice César, te estás quedando con una visión sesgada y una interpretación. Esperamos que César, que Julio, que Antonio, que yo y que todos los que predicamos acá o enseñamos seamos más o menos correctos en nuestra forma de interpretar la Biblia. Pero la mejor forma que tú tienes de saber si estamos siendo correctos al interpretarla es leyéndola. Amén.
Vamos a avanzar un poquito. Por eso surge, de hecho la Iglesia Católica fue eso lo que pasó. Cuando Martín Lutero se da cuenta de lo que estaba pasando dentro de la Iglesia y decide protestar en contra de lo que estaba sucediendo dentro de la Iglesia, vienen los enviados desde Roma y traen las bulas papales, y traen los escritos de los padres, y traen los escritos de allá, y lo que dijo el Papa tanto, y trajo esto, otro, para refutar a Lutero. Y Lutero dice, pare amigo, si me va, dicho en chileno, si me voy a retractar de lo que dije, es porque me lo demuestran por la Biblia. Que los de Tesalónica, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban, examinaban en las Escrituras si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. El Espíritu de Dios que inspiró a Lucas a escribir el libro de los Hechos dice que es más noble aquel que toma la Biblia y compara el mensaje que está recibiendo para saber si lo que está escuchando es cierto o no. Y no se queda sencillamente con lo que está escuchando, es que lo dijo Antonio, o lo dijo Danilo, pero yo soy humano y puedo equivocarme. La palabra de Dios, no. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Se me quedaron dormidos o...? Okay. Hay varias cosas, pero vamos a correr un poco. Lean Deuteronomio en su casa, obviamente. Lean Deuteronomio 6, 7 y 8 y el Salmo 1, 1 y 2, porque tiene varias recomendaciones muy interesantes. Fíjense, uno las pasa por alto, pero son absolutamente prácticas. Deuteronomio dice, incúlcaselas a tus hijos. ¿Qué cosa? Los mandamientos, los preceptos, la palabra de Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos la Biblia. Que tus hijos, no sé, los que son padres o los que son abuelitos que pueden cuidar a sus nietos, ¿cuánto están haciendo devocionales diarios con sus hijos? Y están leyendo la Biblia con ellos. ¿Saben? Ahí ocurren dos cosas. Una, le estás transmitiendo la verdad de Dios a tus hijos. Y dos, te estás recordando tú de la palabra de Dios. Uno muchas veces aprende más cuando enseña que cuando es estudiante. ¿Sí? Porque cuando estás acá empiezas a enseñar y empiezas a ver la información desde una óptica diferente a como cuando la aprendiste. ¿Sí? Entonces, cuando tú enseñas la palabra de Dios y se la inculcas a tus hijos, estás haciéndole un bien a tus hijos y te estás haciendo un bien tú, porque estás repitiendo la verdad de Dios. Otra cosa práctica, aquí la vamos a leer las tres juntas. Átalas a tus manos, llévalas en tu frente, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Los fariseos, los judíos, se la tomaron en serio, se ataron aquí cositas y se la ponían acá también y todo el tema. Pero sin llegar a la exageración, eso es bueno. Por ejemplo, Gilbert John tiene el texto del día, que de repente te aparece en el celular y tú lo lees, claro, te llega el mensaje y lo viste y leíste la Biblia. ¿Sí? Esa no vale para la pregunta que yo iba a hacer si habías leído la Biblia. Pero algo súper práctico para poder aprender sobre la palabra de Dios es: escriban versículos y péguenlos en diferentes partes de su casa. En el refri, el espejo, al frente de la taza del baño, en diferentes partes. Plastifiquen uno y pónganlo en la ducha para cuando se estén bañando. La repetición es la mejor forma de aprender. ¿Sí? Entonces, átalas en tus manos. ¿Qué más dice? Llévalas en tu frente, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Estaba hablando con la Jesús y el Rodrigo el otro día, y porque estoy tratando de aprender otro idioma. Entonces ella me aconsejaba y me decía, ponle a cada una de las cositas el nombre en el otro idioma. Entonces, claro, tú vas a tener todo lleno por todas partes de cómo se dice en el otro idioma y vas a poder, obviamente, memorizar con más facilidad. Y cuando preparaba esto, yo me acordaba de lo mismo. Ten diferentes pasajes de las Escrituras pegadas en diferentes partes de tu casa, para que te las puedas ir aprendiendo. El punto es, lee la Biblia, familiarízate con ella. Ok,
3 métodos. El de YouVersion, ya he hablado de ello, lo conocen. Es una muy buena herramienta, sobre todo los planes, ¿sí? Porque te dan... ¿Cuánto se demora uno en leer un capítulo de la Biblia? El Salmo 119. Claro. En promedio, uno se demora 5 a 10 minutos. Si tú lo lees sencillamente, te demora 5 minutos. Si tú lo lees un poco más cuidadosamente, te vas a demorar 10 a 15 minutos. Ya otra cosa es el estudio. Estamos hablando de la lectura de la Biblia, ¿sí? Entonces te va a tomar 5 minutos de la Biblia leer, o sea, 5 minutos de tu día leer un capítulo de la Biblia. ¿No tenemos 5 minutos para leerla? Porque yo me he topado muchas veces con personas cuando se habla del tema de leer la Biblia y dicen, es que yo no tengo tiempo. Pero no tienes 5 minutos para leer un pasaje de la Biblia. Luis Palau recomendaba el sistema 5x5x5. 5 minutos de lectura, 5 minutos de meditación, anotar, reflexionar, y 5 minutos de oración, todos los días. 5x5x5. Acá puse 2 métodos, aparte del de Luis Palau. Uno del pastor Nelson Morales. ¿Se acuerdan que una vez estuvo en una conferencia y nos habló y nos dijo, él leía 10 capítulos? Un salmo, un proverbio. Un salmo. No, 5 salmos, un proverbio. Y 5 capítulos sí, claro. de la Biblia en general. Y ocupaba como 1 hora, más o menos. Ahora, claro, tener 1 hora ya es más difícil. Pero el punto está en un salmo, un proverbio y un capítulo más. Para mí ese era como el principio que rescaté de él. Es interesante porque si ustedes se fijan, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? 31 capítulos. ¿No es cierto? Entonces, para los meses de 31 días, te calza justo. Ahora, los salmos son más, pero también son 150. Si tú divides los meses que tienen 30 días, en 5 meses, leíste el libro de los salmos. Yo a los 17 años, con suerte había leído el libro de Tercera de Juan, que tiene como 14 versículos. Pero eso era porque en realidad nunca me habían dicho que no es difícil leer la Biblia. ¿Sí? Que lo que necesitas es lo mismo que decía Antonio, necesitas decidirte a hacerlo. Y el último método que les quiero compartir es el método de los jesuitas. Y de este ya he hablado en otros sermones que yo he dado. Y dicen que los jesuitas, más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con Ignacio Loyola, él instauró un método. Y ese método era que tú todos los días, todo jesuita, tiene que en la mañana abrir su Biblia y leer un verso de la Biblia, o un pasaje cortito, meditar sobre lo que Dios quiere que haga en ese día con ese versículo. Se levanta en la mañana, te toma 5 minutos, lee un versículo, 2 versículos, y meditas qué quieres que Dios haga y te vas. Al mediodía, todo jesuita tiene que detener sus actividades y leer el mismo versículo, recordar lo que Dios le dijo, analizar si lo está cumpliendo, para poder continuar el día y poder hacer los cambios necesarios para obedecer ese versículo. Y al llegar al final del día, tiene que tomar el versículo, el mismo que ya leyó 2 veces, revisarlo y analizar si realmente lo cumplió o no. Si ustedes se fijan, y probablemente aquí muchos de ustedes, si no todos, tienen sus propios métodos de estudio. El punto está, el que más te acomode, utilízalo. Pero utilízalo para leer tu Biblia, para relacionarte con el texto bíblico. Amén. Avanzamos. Ese era el primer paso. ¿Cuál es el primer consejo que ustedes tienen que grabar en su mente para crecer por medio de su relación con la palabra de Dios? Amén. Segundo, obedecer. Y aquí vamos a volar, pastor, no se preocupe. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que se espera. ¿No es cierto? Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que partir de la base que la vida cristiana es una vida de fe. Amén. Que nosotros vivimos una vida en relación a cosas que no ven nuestros ojos humanos, pero que sabemos que están ahí y que existen. Cuenta un predicador que yo
por mi falta de fe, asumo que es una historia ficticia, pero él cuenta que después de un naufragio llega a una isla una hoja de la Biblia. Y justo era la hoja cuando los discípulos, cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿se acuerdan? Entonces llega y en esa isla, las personas que ahí vivían nunca habían leído la Biblia ni habían tenido contacto con la civilización. Y ellos tomaron y empezaron a descifrar, entendieron, hagamos de supuesta que llegó en su idioma, y entendieron, leyeron el pasaje, lo releyeron, lo recontraleyeron, y a los 5 años de que lo leían todos los días, de repente llega un barco y llegan unos misioneros y le hablan sobre Jesús. Y uno de ellos dice, no, si yo conozco a Jesús. Pero ¿cómo? Si según nuestra estadística en esta isla no lo conocían y todo el tema. Y le dice, no, mira, tenemos esta hoja. Y se la muestra. Y resulta que, dice, no, pero tú tienes una hoja de la Biblia. Mira, esta es la Biblia. Y le muestra el mamotreto gigante y se lo muestra. Y resulta que dice, esto es una parte, pero tú necesitas aprender todo esto. Mira, lo que tú tienes que hacer es todos los días sentarte, leer tu Biblia, tienes que hacerte 3 preguntas de qué significaba, qué está diciendo, cómo aplica a tu vida y todo el asunto, y que aquí, que allá, y le dan una clase espectacular de métodos de estudios bíblicos. Entonces los misioneros tenían que devolverse, se suben al barco y se devuelven. Y cuando van más o menos avanzando así, ven que vienen 3 tipos corriendo sobre el agua. Y claro, sorprendidos se paran. ¿Y qué pasó? No, espérate, es que se nos olvidó cuál era el segundo paso, le dicen. Explícamelo. Lo que quería graficar este predicador era que nosotros a veces nos detenemos mucho en los detalles y se nos olvida el punto más básico. Esto lo único que tenían y leían era claro, que Jesús le dijo a Pedro, ven. Y caminó sobre el agua. Entonces, si Jesús dijo que le dijo a Pedro y Pedro pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿Sí? ¿En qué topamos? ¿En qué topamos? Vamos. No, pero es que eso ya era para el mundo antiguo y que cambió. No, o sea, la Biblia es la Biblia, hermano. Lo que dice la Biblia, hay que leerlo y hay que obedecerlo. No te cuestiones más. Por eso la Biblia dice que el que no fuera como un niño no entraría al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño toma la Biblia y le dice, sí, hay que pararlo, le dice que puede, fíjate, le dice que puede caminar sobre el agua y son capaces de meterse a caminar en una piscina de 5 metros. Y uno va corriendo, ¡no! ¿Por qué no? ¿Sí? Hay un libro muy bueno que también se los recomiendo, que habla sobre los generales de Dios. Primero, recuerden, el obedecer la Biblia implica creer, implica tener fe, creer todo lo que dice la Biblia. La Biblia contiene, la Biblia es la palabra de Dios. En su plenitud es la palabra de Dios. No contiene ideas humanas ni aportes humanos. Nosotros creemos que la Biblia es completamente palabra de Dios. Y como tal, es digna de ser creída. ¿Amén? Lo segundo que implica es la acción. Y aquí les recomiendo ese libro. También es muy bueno. Yo he escuchado harto de él, por ahí lo he elogiado, pero nunca lo he comprado. Que cuando lo conocí, yo tenía como 16 años y el libro valía como 20 lucas en ese entonces era imposible que yo lo comprara, pero ahora está más barato. Los generales de Dios. Y dentro de los generales de Dios cuenta el relato de una persona, creo que en la India o en África, que oraba por los muertos y los muertos resucitaban. Pero su método de oración era muy particular. Y él partió orando así. Un día murió su esposa y él obviamente, por el impacto que murió su esposa, él no quería que su esposa estuviera muerta y él vio que en la Biblia Jesús había resucitado a Lázaro, que Eliseo había resucitado muerto y que eso pasa en la Biblia. Entonces él dice, le habla al cadáver de su esposa y le dice, en el nombre de Jesús, vive. Y no pasa nada. Y él tenía en su corazón la firme convicción, si eso está en la Biblia, eso es verdad. En el nombre de Jesús, vive. Y no pasaba nada. Y de repente el Espíritu Santo le dice, tómala y lánzala contra la pared.
él, basado sobre el principio que dice en la Biblia, que en la Biblia aparece que hay personas que le dieron la orden de que vuelvan a la vida y volvieron, tomó a su esposa y todos corrieron, ya pensaron, porque claro, ya le había dicho 2 veces que resucitara, la gente de alrededor ya la estaba mirando con cara de loco. Entonces ahora lo toman y dice quizás qué va a hacer, y corren a quitársela, y él la toma y le dice, en el nombre de Jesús vive, y la lanza contra la pared, y antes que llegue a la pared, vive. Está registrado en el libro de los generales de Dios. Y es verdad. ¿Por qué no vemos eso? A ver, ¿cuántos se atreverían a orar porque un muerto resucite hoy? ¿Quieres que le dé la mano? No. Si estaba pensando a quién voy a matar. Es como, ya, si se nos muere el Pipe, aquí ahora, ¿cuántos son capaces de venir y decirle, en el nombre de Jesús, levántate? Bueno, la Amanda lo hizo, pero de hecho la Amanda antes de decirlo lo tira contra la... Ahora, fíjense, uno queda como sorprendido con esto, pero eso está en la Biblia. Y dice que para el que cree, todo es posible. Sí, entramos, y yo creo absolutamente en la soberanía de Dios. Ya la semana antes pasada hablaba sobre mi conflicto con ese tema, pero Dios es soberano por sobre todas las cosas. Pero es cierto que la Biblia dice que nosotros, el poder de la vida y de la muerte está en nosotros. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber qué dice tu Biblia. Y si tú no sabes qué dice tu Biblia, no vas a poder creer lo que dice la Biblia. Necesitas leerla, necesitas creerla y necesitas actuar. ¿Amén? Sí, y el verso de Deuteronomio 6, 1 y 2 dice, todos estos preceptos que hoy te mando son para que los cumplas. Amén. Terminamos con esto. En conclusión, debemos tomar la decisión, utilizando las palabras que usaba Antonio la semana pasada, de que la Biblia será una prioridad en nuestra vida. Solo así verás transformación que lleva al crecimiento. Tú puedes estar deseando toda tu vida crecer, pero si tú no sabes qué dice Dios, de quién eres tú, de qué tienes tú, de cómo tú debes vivir, no vas a crecer. Ojo, y lo vuelvo a decir, siempre lo digo, yo amo mis orígenes. Yo vengo de iglesia pentecostal. Yo he visto cosas increíbles, maravillosas, he estado en cultos espectaculares. Una vez estuve en un culto en Viña del Mar, donde empezaron a cantar y yo de repente estaba adorando al Señor, y abro los ojos porque era un grupo muy bueno, eran muy buenos músicos. Y de repente escucho que se empiezan a desafinar, ¿sí?, los instrumentos, y eran tipos que sabían. Entonces yo abro los ojos porque me llamó la atención y veo que todos estaban así como medios así. Y una chica que muy compuestita siempre ella, estaba sentada en una silla de esta cosa. Estaba así. Era una presencia de Dios, hermanos, como pocas veces yo he estado en cultos así, en el cual nadie se podía mantener en pie. Era una presencia de Dios tal que muchos parecían borrachos, como lo que le dijeron a los apóstoles en Hechos 2. ¿Sí? Y tengo millones de historias que contar. Y yo vengo de un mundo en el cual eso se ve mucho. ¿Sí? Pero no se conoce la Biblia. Y se viven vidas con doble estándar, en la cual tú ves a la hermana que el Señor usa en una forma impresionante, que te mira y te lee tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero sale y es la más caminera. ¿Y salía a esconder ahí? Sí, totalmente. Yo he visto, mi mamá, Dios la sanó de una úlcera que los doctores le dijeron que ya no tenía vuelta. O sea, está ahí. Otra vez tenía que operarse de algo, tenía un tumor gigante que tenía que operarse urgentemente y Dios la sanó la noche antes de la operación cuando oró mi abuelo y un grupo de hermanos por ello. Yo no puedo decir que eso es mentira, sí pasó y conozco gente que le pasó. Mi punto es,
que lo sobrenatural de Dios son dones y son regalos que Dios en su soberana voluntad y por su gracia nos da. Amén. Pero eso, si tú no conoces la Biblia, si tú no entiendes la palabra de Dios en el fondo, lo que Dios quiere de ti, vas a empezar a vivir una vida de doble estándar. Y ese es mi punto. ¿Sí? La hermana que era la que Dios usaba, era el instrumento, te decía las cosas tal como eran. A mí me dijo alguien exactamente cómo era y cómo se dio mi vida para adelante. Pero resulta que esa hermana era una de las más cabuneras de la iglesia. Otra vez un hermano, uno de los hijos del pastor donde yo me congregaba, predicaba y era una cuestión impresionante. El Señor usaba a ese hombre impresionantemente. Se convertía a las personas. No, era un culto maravilloso. Pero él había engañado a su esposa con cuanta mujer se le pasó al frente. Entonces tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Falló el Señor? No. Lo que transforma tu vida, y fíjense lo que dice el pasaje de Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para que tú crezcas y puedas vivir este proceso de santificación a la imagen de Jesucristo, tú necesitas conocer la verdad de la palabra de Dios. Lo que aquí vivimos de manifestaciones, de gracia, de sanidades, de milagros, eso es maravilloso y es un regalo que Dios nos da y Dios nos va a seguir dando más en la medida que más lo busquemos. Pero para que tu vida sea consecuente a la palabra de Dios y puedas crecer en gracia y en el conocimiento de Dios, necesitas leer tu Biblia y obedecer lo que tu Biblia dice. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos, Señor, te doy gracias por tu palabra, que tanto bien nos ha hecho, Señor, porque yo no sé dónde podría estar, Señor, si tú no hubieses salido a mi encuentro con tu Espíritu Santo, transformado mi vida, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Señor, sabemos que estamos en un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Sabemos que es tu palabra, Señor, la que nos santifica para poder ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú te nos reveles, Señor, a través de tu palabra en formas especiales, que nos muestres, Señor, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú dices que nosotros somos. Ayúdanos a leer tu palabra para poder encontrar esas verdades, pero ayúdanos a obedecer lo que tu palabra dice, Señor. Que no seamos oidores, Señor, sino que hacedores de tu palabra, para que eso transforme nuestras vidas, para que eso transforme nuestra sociedad y para que eso transforme el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.